Vamos inmediatamente a nuestra siguiente entrevista del día. ¿Qué es lo que pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Muchos analistas, como quien fuera el director del IES acá en Pichincha, Andrés Campaña, menciona que todo apunta a que nos vamos a una privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nuestra siguiente entrevista. No existe la imparcialidad ni objetividad. Los seres humanos tenemos criterios diversos y por eso escuchamos todas las voces en tiempo real. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. César Rodríguez, delegado de los empleadores en el IES, había mencionado hace algunos meses que el Fondo de Salud del IES estaba quebrado, que ya ni siquiera existía dinero ya para el mes de septiembre. El Fondo de Salud del IES tiene recursos solo para un mes. Así lo dijo el delegado también del IES. Hace pocas horas el presidente de la República acaba de realizar cambios drásticos dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Hacia dónde vamos? Andrés Campaña, bienvenido, buenos días. Buenos días, querido Olger. Muchas gracias por esta invitación a participar de este programa que ya cumple, creo, más de un año y por lo cual merece ser felicitado por todos quienes hacemos seguimiento de sus publicaciones. De igual forma, felicitándoles por este cambio de casa, que es importante también. Un saludo muy especial a la audiencia de Radio Majestad y una vez más, muchas gracias por invitarme a dialogar sobre un tema fundamental como es el futuro de la seguridad social en el país. En efecto, como tú bien lo señalaste, el IES atraviesa una crisis de dimensiones nunca antes vistas. Esta situación no es novedosa. Esta es una situación que ya se la conocía desde años atrás. Incluso en el año 2019, hasta abril de 2020, se hicieron públicas las valuaciones actuariales, que son instrumentos técnicos que dan cuenta sobre el futuro de los ahorros previsionales, que fueron elaborados de forma conjunta con el presidente del Consejo Directivo en su momento, siendo Paul Granda López, y la Organización Internacional del Trabajo, una organización de mucho prestigio internacional, en lo cual ya se evidenciaba de la situación compleja que atraviesa la institución. La evaluación actual, tanto del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, establece algunas condiciones. Una de ellas es que si el gobierno nacional cumple con el pago del 40% de las pensiones, no existirían problemas hasta el año 2037, año en que los gastos serían superiores a los ingresos en un monto de alrededor de 14.000 millones de dólares. Pero en ese año 2037 habría una reserva de 17.000 millones de dólares, con lo cual se mantendría en funcionamiento el IES hasta el 2047 en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, sin necesidad de reformas. En el caso del régimen de salud, la evaluación actuarial concluyó que si el gobierno nacional cumple con su obligación de financiar los servicios de salud de jubilados, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y jefas de hogar, el Fondo de Salud no tendría inconvenientes hasta el año 2028, que es el último año de la evaluación actuarial. En ese año existirían ingresos de 4.500 millones y gastos de 4.600 millones. Ese es el escenario siempre y cuando el gobierno contribuya con el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social. Ahora bien, lastimosamente no está sucediendo ese condicionamiento. El gobierno nacional, al contrario de lo que hubiéramos esperado, está reduciendo el presupuesto para la seguridad social, lo cual es profundamente llamativo. Y además de eso, este escenario planteado por la Organización Internacional del Trabajo no consideraba la necesidad de reformas. Reformas que son urgentes, que son necesarias, que tienen que ser producto de un amplio diálogo social con la comunidad involucrada en la seguridad social del país, pero que además den cuenta de una institución que sea más moderna, que pueda atender de forma más eficiente a los usuarios y que optimice los recursos. Por el contrario, pese a que existen las recomendaciones desde el año pasado, se ha hecho caso omiso de las recomendaciones y muchas veces incluso se ha hecho todo lo que no estaba recomendado realizar y por lo tanto la situación del IES se ha ido agravando. También el señor Rodríguez ha anunciado la
crisis inminente del Fondo de Salud, que es real, tan real que, por ejemplo, el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional es extremadamente alarmante. Hospitales como el Carlos Andrade Marín están funcionando con menos del 30% de medicamentos, de abastecimiento de medicamentos. Dicho sea de paso, estos medicamentos son los de menor uso, porque los medicamentos, por ejemplo, oncohematológicos, antibióticos, analgésicos, sedantes, relajantes musculares y hasta la famosa paracetamol, no existe en el hospital más importante del país. El señor Rodríguez en eso tiene razón, pero el señor Rodríguez también, para que conozca la audiencia y tengamos en cuenta, está como representante de los empleadores ante el Consejo Directivo desde el año 2012. Es decir, está en funciones prorrogadas, toda vez que la Ley de Seguridad Social establece que tanto el representante de los empleadores, tanto el representante de los aseguradores, durarán en funciones 4 años. En el 2016 se debía haber realizado una nueva elección, sin embargo, hasta el día de hoy no se termina de realizar esa elección y siguen prorrogados en funciones estas autoridades, incumpliendo la ley, pero también con una carencia de legitimidad. Y sobre todo, estas autoridades son corresponsables de la crisis que enfrenta la institución. Dígame, Andrés, por favor, ¿hacia dónde camina el IES una vez que también el presidente de la República ha decidido cambiar a su principal cabeza? Pero la principal cabeza pertenece al sector privado. En efecto, hay 3 elementos que en estos pocos meses el presidente de la República ha realizado en cuanto a la seguridad social, que han sido muy llamativos y muy preocupantes. El primero es, he manifestado que existe un problema de gobernanza institucional, que no se ha dado paso a la elección de los representantes ante el Consejo Directivo del IES, y para ello la Asamblea Nacional, que terminó en funciones en mayo pasado, aprobó, mejor dicho, ya un proyecto de ley para elegir los nuevos representantes ante el Consejo Directivo del IES. Sucede que el presidente de la República objetó totalmente este proyecto de ley, con lo cual no puede ser aprobado en el próximo año, con lo cual tampoco la elección puede darse en el próximo año y por lo tanto seguirán prorrogados en funciones 10 años las actuales autoridades. Este es un primer elemento. Un segundo elemento es que en medio de la mayor crisis de la historia de la institución, el presidente de la República nombró como su delegado a nada más y nada menos que el señor Jorge Madera, que había sido ya representante del IES, había sido director general, que en el ejercicio de sus funciones había sido cuestionado muchos años atrás, y que cuando se dio su nombramiento diversos sectores sociales protestaron por la designación. Sucede que el presidente hizo caso omiso a estas alertas. Jorge Madera se desempeñó en funciones durante 3 meses. Durante estos 3 meses que eran críticos, que son críticos, Jorge Madera no hizo absolutamente nada, ni siquiera hubo un pronunciamiento acerca de la situación que atraviesa la institución y cuál podría ser la hoja de ruta para evitar un colapso inminente del sistema de seguridad social en el país. Y de forma irresponsable, Jorge Madera presenta la renuncia en un momento además que hay cambios del gabinete, y presenta la renuncia además aduciendo de la existencia de mafias. Hubiera sido bueno de que el señor Jorge Madera, en vez de renunciar por temor a las mafias, las denuncie y que se establezcan las acciones legales pertinentes. Ahora bien, sale Jorge Madera y le nombran al señor Francisco Cepeda, del cual realmente no tenemos mayores elementos sobre el ejercicio en las funciones públicas. Pero lo que sí podemos decir a la hora de revisar su hoja de vida es que el señor Francisco Cepeda pues ha sido gerente del Hospital Metropolitano, gerente del Hospital de los Valles y ha sido directivo de la Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas del Ecuador. Los famosos prestadores externos. El IES tiene un problema de carácter estructural. En el año 2010
se hizo una reforma a la Ley de Seguridad Social que amplió la atención de los servicios de salud a los hijos de los afiliados menores a 18 años. Esto como política social es correcta porque la seguridad social tiene que tender a universalizarse, pero lastimosamente esta política social que era correcta carecía del financiamiento adecuado. De tal forma que año a año viene existiendo un egreso que no tiene financiamiento de 257 millones de dólares. Ahora, en el momento en que el IES se vio abocado a recibir de la noche a la mañana millones de nuevos usuarios, adoptó dos medidas que profundizaron la crisis. La primera de ellas es reforzar su modelo curativo hospitalario, que es un modelo caduco, toda vez que hace énfasis que mientras más enfermos atendemos somos más eficientes, cuando en cualquier país desarrollado lo que se habla es un modelo de atención primaria de salud que hace énfasis en la prevención y promoción de la salud. Lastimosamente no se ha avanzado en este modelo que no solamente busca atender un problema de salud pública, sino que también busca optimizar recursos. Y también el otro elemento subyacente al incremento de los usuarios de la noche a la mañana fue que el IES comenzó a suscribir una serie de convenios con hospitales y clínicas privadas, los famosos prestadores externos. Muchas veces estos convenios han sido cuestionados por Contraloría, ha habido innumerables denuncias de corrupción y estos convenios, si bien el papel también que cumplen los hospitales y clínicas privadas es de apoyo al IES, eso es indudable, pero finalmente en la evaluación actuarial de la Organización Internacional del Trabajo se evidencia que entre el año 2013 y el año 2018 se gastó en prestadores externos el monto de 4.200 millones de dólares. Esos 4.200 millones de dólares hubieran perfectamente servidos para ampliar la capacidad hospitalaria de las 101 unidades médicas con la cual cuenta el IES a nivel nacional, hubiera servido para comprar activos, para mejorar los abastecimientos de medicamentos, de dispositivos médicos y avanzar también en el proyecto de fortalecimiento de la atención Pero primaria. Andrés, ¿esto no se ha convertido también ya en un sistema de negocio? O sea, se le está beneficiando a las empresas privadas, se les ha beneficiado a clínicas y hospitales privados en lugar de fortalecerlos. ¿Y qué apunta? Porque en el diálogo previo a esta entrevista, usted me había manifestado que todo apunta a que vendría la privatización del IES. ¿A qué se refiere con eso? En efecto, como usted bien lo ha señalado, existe una tercerización de los servicios. Es decir, el IES, en vez de invertir esos 4.200 millones de dólares en mejorar su capacidad propia, lo que destinó es a gasto corriente a través de los prestadores externos. Y ahora resulta que la persona que va a presidir el consejo directivo es precisamente directivo de los hospitales y clínicas privadas del Ecuador. A eso se suma que también el señor Francisco Cepeda es miembro, directivo, vicepresidente de las empresas de salud prepagada, con lo cual evidentemente él tiene una concepción distinta de lo que son los seguros de salud y en general los seguros sociales. A eso hay que sumar también que, por ejemplo, el señor Francisco Cepeda, que es profesor en la Universidad San Francisco de Quito, si ustedes pueden revisar en diversas publicaciones que él ha realizado, hay algunos elementos de su propia reflexión que son llamativos. Yo tuve la oportunidad de revisar un artículo de Francisco Cepeda que se llama La Administración Hospitalaria y la Economía Clásica. En este artículo señala, por ejemplo, me voy a permitir dar lectura textual de lo que señala, dice: la economía clásica en muchos temas ha servido de base para la comprensión de la actividad económica en el mundo contemporáneo. En el caso del sector de la salud, sus conceptos no han sido suficientes para explicar un área que tradicionalmente no ha sido vista y analizada como atractiva para la inversión privada. El proveer de servicios de salud en forma clásica ha partido de la creencia que debe y puede ser manejado por el sector estatal. Desafortunadamente, los resultados no han sido los planificados. Esta es la concepción del nuevo presidente del Consejo Directivo. Se evidencia de que es una persona que tiene más fe en el sector privado y que los servicios de salud
pueden funcionar a través de esta red a la cual él representa, habiendo también, dicho sea de paso, un conflicto de intereses. Pero más allá de la designación también de Francisco Cepeda, que finalmente es un tema que va a estar por verse, es también profundamente llamativo que en medio de la mayor crisis de la seguridad social, el gobierno nacional tiene una herencia, que es una deuda de 16.000 millones de dólares con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y nosotros pensábamos que el gobierno nacional iba a buscar los mecanismos para pagar esta multimillonaria deuda. Pero por el contrario, en el presupuesto, que acaba por suerte de ser rechazado por la Asamblea Nacional, en vez de aumentar o buscar soluciones para el pago de la deuda con la seguridad social, redujo el presupuesto, algo que es realmente incomprensible. En el año 2020, que fue el peor año de la historia económica del país, en el cual la economía ecuatoriana decreció 7.8%, una cifra nunca antes vista. Recordemos que en el año 99, el año del feriado bancario, la economía ecuatoriana decreció el 5%. En el año 2020 decreció 7.8%. En medio de esa crisis, el gobierno nacional de Lenín Moreno transfirió 2.300 millones de dólares a los 3 sistemas de seguridad social. Este gobierno redujo en 200 millones de dólares las transferencias a los sistemas de seguridad social. En el caso específico del IES, redujo el presupuesto de 1.600 millones a 1.400 millones. Esa cifra de 1.400 millones no sirve siquiera para pagar la obligación que tiene el gobierno nacional de financiar el 40% de las pensiones. La directora general del IES señaló que para cubrir el 40% de las pensiones en el año 2021, el gobierno nacional tendría que transferir más de 1.800 millones de dólares. Si a eso consideramos también las obligaciones que tiene el gobierno nacional con el Fondo de Salud, con el Fondo del Seguro de Desempleo, con el Fondo del Seguro de Riesgos del Trabajo y con el Fondo del Seguro Social Campesino, estamos hablando de que el gobierno debería transferir anualmente aproximadamente 2.500 millones de dólares. Pero sucede que el gobierno está transfiriendo 1.000 millones de dólares menos, con lo cual la crisis del IES se va a profundizar. Entonces, esto puede resultar incomprensible para aquellas personas que nosotros creemos de que la seguridad social tiene que ser sostenible en el tiempo, que tiene que ser una seguridad social pública, pero también puede ser muy entendible desde la perspectiva de que exista una intencionalidad de agravar la situación ya crítica del IES que atraviesa hoy por hoy. ¿Y cuál sería la salida? Es decir, ¿cuál sería este sistema de privatización? Eso es lo que no entiendo. Un elemento que es importante considerar: la Constitución de la República establece la prohibición de que la seguridad social se privatice. Sin embargo, ha habido siempre la intencionalidad, por ejemplo, de señores como Alberto Dajik, que en la consulta de 1995 ya planteó de que exista la libre elección de los regímenes de seguridad social. Es decir, que yo tenga la capacidad de elegir entre el IES o un seguro privado. Ese es el modelo también que está contenido en el programa de gobierno del señor Lasso, que cuando fue candidato, y que podría ser la alternativa que busquen ahora que, por ejemplo, se va a tratar este proyecto de ley creando oportunidades que el día de mañana el presidente de la República presentaría a la Asamblea Nacional. Ahí, en los anuncios que ha realizado el ministro de Trabajo, que por cierto esos anuncios constantemente están sujetos al escrutinio público y cambian de opinión, pero entre muchos de ellos han señalado de que se va a dar paso a la eliminación de la jubilación patronal que se conoce hoy por hoy y que existiría un fondo común para la jubilación patronal a través de aseguradoras privadas. Esa puede ser la puerta para que exista un sistema mixto de sistema de pensiones, de sistema previsional, que, dicho sea de paso, ha fracasado de forma rotunda en Latinoamérica, y dos ejemplos de ello es el caso chileno y el caso colombiano. Y finalizo, ¿existiría una mayoría ya en la Asamblea Nacional? Yo lo vi esto en sus redes sociales, para pasar este tipo de proyectos. En efecto,
Nosotros recordemos de que el presidente de la República tiene un grave problema de gobernabilidad, que no es un problema nuevo, es un problema que inició en la primera vuelta electoral. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en la primera vuelta electoral, obtuvo menos del 20% de los votos válidos. Eso sí es que llegó a ganar sin esta tela de duda que se generaron sobre los resultados electorales. Eso también significó que el movimiento el movimiento oficialista, tenga apenas 12 de 137 asambleístas. Y a eso había que sumar en su momento 18 asambleístas de su aliado, el Partido Social Cristiano. Es de conocimiento de todos que cuando se dio la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional, se dio ruptura a esa alianza que había existido entre el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, y que el Movimiento Creo formó una alianza coyuntural para la elección de las autoridades. Sin embargo, estas primeras escaramuzas que pudieron ser satisfactorias en el ámbito legislativo nunca se tradujeron y nunca hubo la intencionalidad del gobierno nacional de convocar a un amplio encuentro nacional, como precisamente se denomina el gobierno, en el cual se pongan de acuerdo en la hoja de ruta para los próximos meses y se pongan de acuerdo en los contenidos de las principales leyes para enfrentar la situación crítica que atraviesa la economía ecuatoriana, la situación crítica social que está atravesando el país, y por lo tanto, en el momento en que comienzan a llegar los primeros proyectos de ley o los primeros instrumentos importantes por parte del presidente de la República, pues estos proyectos han sido muy cuestionados. Hasta el momento, el presidente de la República ha remitido 3 proyectos de ley: el proyecto de ley de comunicación que anula a los medios públicos y comunitarios, el proyecto de ley orgánica de educación superior, que todos pensábamos que iba a buscar ampliar la oferta académica, pero al limitar la gratuidad, por el contrario, lo que está haciendo es restringiendo el acceso a la educación superior. También en la semana pasada se presentó el proyecto de ley de seguridad social para las Fuerzas Armadas, tema que ha sido ya muy cuestionado, sobre todo por los soldados de tropa, y finalmente presentó la proforma presupuestaria. En la proforma presupuestaria se sacrificaba lo que era inversión social, se reducía obra pública, se reducía las transferencias a la seguridad social, de las cuales ya me he manifestado ampliamente, se reducía el presupuesto para la educación superior, se reducía el presupuesto para becas estudiantiles. Andrés, y, por el tiempo, por favor, ¿hay una reconfiguración de la Asamblea? Todo ello determinó de que finalmente el presupuesto general del Estado sea rechazado por la Asamblea Nacional, y la moción de aprobación del presupuesto contó con el apoyo de apenas 26 de 137 asambleístas. Si el presidente de la República piensa de que va a poder aprobar en la Asamblea Nacional leyes que tienen un carácter antipopular, o peor todavía, si piensa que a través de la consulta popular va a poder solventar esta dificultad, se va a encontrar con un grave revés que va a poner en cuestionamiento el ejercicio de sus funciones. Andrés Campaña Remache, quien fuera el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aquí en Pichincha. Gracias, esclarecedoras cifras que lo único que hacen es preocupar más al angustiado pueblo llamingo, que ya no sabe qué hacer. Son las 8 de la mañana en punto. Nos vamos a una pausa y retornamos a ver cómo está la evaluación realizada por un organismo incluso que no tiene nada que ver con la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los proyectos? Y también cuál es la actividad. En pocos minutos más.